Como ya se informó, Jimin está a nada de sacar su segundo álbum en solitario, que seguro romperá con todo internet, pero lamentablemente se está enfrentando a una serie de desafíos significativos con el lanzamiento de su nuevo álbum Mouse. A pesar de su increíble popularidad y el apoyo masivo de los fans, el nuevo álbum de Jimin estará luchando con apenas 2 versiones en Billboard 200 y con tan solo 8 enlaces preguardados, una cantidad sorprendentemente baja para un artista de la talla de Jimin. Ellos parece que están esperando que Jimin no logre grandes cosas como la primera vez. Estos movimientos han sido interpretados por muchos como una estrategia para minimizar el éxito de Jimin en su carrera como solista. La situación se complica aún más en el Reino Unido, donde una modificación específica realizada al álbum ha afectado negativamente su elegibilidad para listas de éxitos del país. Esta alteración ha generado controversia y ha sido vista como un obstáculo adicional impuesto a Jimin, limitando su capacidad para ingresar y competir en el competitivo mercado musical británico. A pesar de estos desafíos, nosotros permanecemos inquebrantables al lado de Jimin. La devoción de ARMY se ha manifestado en campañas de apoyo y en esfuerzos concertados para asegurar que el álbum alcance el éxito que Jimin merece. El lanzamiento de Mouse no solo es un testimonio del talento de Jimin, sino también una prueba de su capacidad para sobresalir, incluso en medio de las adversidades. Si Jimin logra un gran debut en el Billboard 200, no solo consolidará su carrera como solista, sino que también enviará un mensaje claro a la industria musical. Su éxito no puede ser contenido ni siquiera por su propia discográfica. Este logro sería un hito significativo en su trayectoria individual, demostrando su poder de atracción y su habilidad para conectar con los fans a un nivel mundial. La comunidad está decidida a apoyar a Jimin hasta el final, reconociendo que cada compra, cada transmisión y cada esfuerzo para promover su álbum cuenta. El éxito del álbum podría marcar una diferencia crucial en la carrera de Jimin, asegurando su lugar como un solista destacado en la industria musical. La determinación, reflejada no solo por el amor hacia Jimin, sino también por nuestro compromiso con la justicia y el reconocimiento de su talento genuino. Mientras Jimin enfrenta restricciones y desafíos con su nuevo lanzamiento, su capacidad para superar estas barreras dependerá de gran medida del apoyo continuo y apasionado de los fans. El resultado de este lanzamiento podría redefinir su futuro como solista, estableciendo un precedente importante para su carrera. Los obstáculos impuestos por su discográfica y las dificultades en el mercado del Reino Unido solo han fortalecido la determinación de sus fans, que siguen apoyando a Jimin con una lealtad inquebrantable y una decisión admirable. Pero esto no termina aquí. Claro que no, porque los haters de Jimin y del G-God han comenzado a inventar situaciones. ¿Y por qué menciono el G-God? Porque mucho hate al nuevo álbum de Jimin lo he visto de parte de las vecinas. Como todos saben, están acostumbradas a hacer esto. Se viene el lanzamiento del segundo álbum solista de Jimin, y ya hemos comenzado a enfrentar ciertos puntos en contra. En primer lugar, Jimin está recibiendo una cantidad considerable de odio innecesario por supuestas ARMYs. Es importante destacar que Jimin no es el primer miembro de BTS que saca un segundo álbum en solitario o alguna canción. Sin embargo, estas personas eligen atacarlo solo porque ahora les parece injusto que supuestamente reciba una preferencia. Esta acusación de favoritismo hacia Jimin por parte de la empresa me parece totalmente ridícula. ¿Cómo pueden decir que Jimin es el favorito de la empresa cuando hay múltiples evidencias que demuestran lo contrario? Por ejemplo, le borraron las vistas de su playlist de Spotify, eliminaron también la lista en Spotify, y aunque tuvo la posibilidad de recibir un disco platino, debido a la mala gestión de la empresa, lo recibió casi un año después de su lanzamiento, siendo el segundo en tenerlo en sus manos después de Jungkook. Además, minimizaron su logro en la Billboard Hot 100 cuando Jimin alcanzó el puesto número 1 en la lista, siendo el primer artista solista asiático en lograrlo. Su propia empresa calificó este éxito como un éxito parcial. Jimin también tenía planes de hacer más videoclips, pero la empresa se lo negó,
obligándolo de alguna manera a agachar la cabeza y pedir disculpas. Esta y otras injusticias y situaciones moralmente desagradables demuestran que Jimin no recibe un trato preferencial. Lo peor es que ahora están insinuando que Jimin tiene una relación con el CEO de la empresa, basándose en el supuesto favoritismo, lo cual es totalmente falso. Estos rumores se han intensificado y curiosamente la fuente más fuerte de estos rumores proviene de las personas del otro sheet, claramente con intenciones malintencionadas. Es realmente preocupante que en lugar de apoyar a Jimin en este importante momento de su carrera, algunas personas elijan difundir odio y rumores infundados. Jimin ha trabajado incansablemente para llegar a donde está, y merece reconocimiento y apoyo, no ataques basados en falsedades. La historia de Jimin con su empresa ha estado marcada por numerosos desafíos y obstáculos. Desde el principio de su carrera ha enfrentado dificultades que han puesto a prueba su determinación y pasión por la música. A pesar de estos retos, Jimin ha demostrado una y otra vez que su talento y dedicación pueden superar cualquier adversidad. Su primer álbum solista fue un testimonio de su habilidad para conectar con los fans a un nivel profundo y emocional, y el segundo promete ser una continuación de este viaje artístico. La controversia en torno a su relación con la empresa ha sido una constante fuente de tensión. Mientras algunos creen que Jimin recibe un trato especial, la realidad pinta un cuadro muy diferente. Las restricciones impuestas en sus proyectos y la falta de apoyo en momentos cruciales son pruebas claras de que Jimin ha tenido que luchar arduamente para obtener el reconocimiento que merece. El caso de la Billboard Hot 100 es especialmente revelador. A pesar de ser el primer artista solista asiático en alcanzar un número 1, su logro fue minimizado por su propia discográfica. Esta situación ha generado una ola de solidaridad entre los verdaderos fans de Jimin, quienes se han unido para desmentir los rumores y apoyar su carrera. Las campañas en las redes sociales, los mensajes de aliento y las iniciativas para promover su música son solo algunas de las formas en la cual la comunidad ha demostrado su apoyo. Estas acciones reflejan no solo el amor por Jimin, sino también su rechazo categórico a la táctica de odio y de desinformación que buscan desacreditarlo. Además, las críticas internas, Jimin también ha enfrentado desafíos externos. La industria musical global puede ser impecable, especialmente para los artistas que buscan establecerse como artistas después de haber sido parte de un grupo lleno de éxito. Sin embargo, Jimin ha manejado estas presiones con gracia y resiliencia, demostrando su capacidad para reinventarse y seguir evolucionando como artista. El lanzamiento de Mouse es un momento crucial en la carrera de Jimin. Más allá de ser solo un álbum, representa una declaración de independencia y una reafirmación de su identidad artística. Cada canción, cada letra y cada melodía son una expresión de su alma y una invitación a los fans para reunirse a él en este viaje.